Hoy terminamos las clases de gastro con pancreatitis aguda y luego vamos a llevar pancreatitis crónica. Bueno, la pancreatitis aguda es el proceso inflamatorio agudo del páncreas que no solamente va a comprometer el páncreas, no solamente va a haber problema local a nivel del páncreas, sino también sistémico. Por eso se teme mucho cuando un paciente está con una pancreatitis aguda, sobre todo cuando es por alcohol. Es más severa. Se caracteriza porque hay dolor abdominal intenso en mi abdomen superior, irradiado a la espalda, y va a haber elevación de enzimas pancreáticas como la amilasa y la lipasa. Entre las causas, la más frecuente es la litiasis biliar, y esta litiasis en el colédoco generalmente es una microlitiasis. La microlitiasis en la vesícula es la que se complica con una microlitiasis en colédoco, que va a ser causa para pancreatitis aguda biliar. Esto se da en un 60%. Por alcohol, un 30%. Otras causas menos frecuentes son la hipertrigliceridemia, cuando los triglicéridos séricos están mayores a 1000 miligramos por decilitro. El hiperparatiroidismo puede causar también pancreatitis aguda por la hipercalcemia, forma cálculos que se van a formar a nivel de los ductos pancreáticos. Factores obstructivos locales como divertículos duodenales, estenosis de la papila, el cáncer de cabeza de páncreas, quiste de colédoco. Post-RCP, de 1 a 10%, más es entre 3 y 5% que se va a presentar la pancreatitis post-RCP. O simplemente puede haber una reacción pancreática con una hiperamilasemia que es transitoria, y esto en un 50%. Luego, una complicación de la úlcera duodenal puede ser que se penetre, que sea una úlcera profunda, que se penetre hacia páncreas, se pegue el bulbo por la úlcera al páncreas, que está junto al arco duodenal, ¿no? El páncreas, la cabeza del páncreas está en el arco duodenal. Entonces, si hay una úlcera, puede penetrar a páncreas y provocar una pancreatitis aguda. Algunos fármacos relacionados con pancreatitis, la satioprina, corticosteroides, tetraciclina, algunos anticonvulsivantes. Luego, infecciones virales como la parotiditis, la hepatitis, o en caso de tuberculosis, mononucleosis. Un trauma cerrado de abdomen, un accidente de tránsito con golpe por el volante al abdomen, puede ser causa de pancreatitis. Luego hay pancreatitis aguda también idiopática, de causa no conocida. En Asia, la segunda causa más común es la hipertrigliceridemia, especialmente en China. El nivel de triglicéridos entre 885 y 1000 miligramos por decilitros es la que tiene mayor riesgo para hacer pancreatitis aguda en sociedades americanas y europeas. ¿Y cómo es que se desencadena todo este proceso inflamatorio a nivel del páncreas? Va a haber algún factor etiológico, ¿no? De los que hemos hablado. Alcohol, el problema obstructivo de cualquier causa, que va a ocasionar que haya un daño de la célula cinar pancreática, y por este daño se va a activar la tripsina. Al activarse la tripsina, esta va a activar a otras enzimas pancreáticas que van a ser las que van a provocar una autodigestión en el páncreas, con necrosis del páncreas, con daño vascular, con edema, ¿no? Hay algunas enzimas que producen edema, proceso inflamatorio, daño vascular.
necrosis grasa, la lipasa. Entonces, todas estas enzimas se activan y van a autodigerir el páncreas. Entre las teorías que se conocen o que estimulan la tripsina, están que sea un conducto común por donde desemboquen tanto el conducto pancreático como el conducto biliar. Que si hay un proceso obstructivo en este conducto, va a ocasionar una hiperpresión y va a ocasionar que se activen estas enzimas pancreáticas. La teoría del reflujo biliar igualmente puede ser por una obstrucción del colédoco, por cualquier causa, principalmente coledocolitiasis, que produzca un reflujo de bilis hacia el conducto pancreático y que esta sea la causal para que se activen la tripsina y luego las demás enzimas. La teoría del daño directo al tejido, por traumas, por ejemplo, o por medicamentos que puedan causar daño en el páncreas. ¿Cuáles son los criterios de severidad que se refieren según Atlanta el 2013 o que se han indicado en una reunión en Atlanta el 2013? Son la pancreatitis leve, la pancreatitis moderadamente severa y la pancreatitis severa. La pancreatitis leve se refiere a aquella donde hay edema nada más del páncreas, no hay falla de órganos, no va a haber complicaciones sistémicas ni locales. La moderadamente severa es cuando hay falla de órganos que revierte esta falla, estas alteraciones revierten en menos de 48 horas y puede presentar complicaciones locales o sistémicas. La pancreatitis severa es cuando hay una falla de otros órganos de forma persistente y que puede terminar en una falla multiorgánica. Entonces va a haber compromiso renal, compromiso cardíaco, compromiso pulmonar, etc. La pancreatitis leve, nada más con edema, la edematosa, y la pancreatitis grave o severa, que tiene necrosis y hemorragia, ¿no? Que puede ser necrohemorrágica. Y el cuadro clínico, lo más importante es el dolor epigástrico, con irradiación en mi cinturón a la espalda, constante, severo, se dice transfictivo, náuseas, hay vómitos gastrobiliares, va a haber taquicardia, y en caso de una pancreatitis severa, grave, va a haber, se va a desencadenar, se va a desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, va a haber producción de citoquinas, de interleuquinas, y que va a provocar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se va a manifestar con el choque de tipo hipovolémico o choque neurogénico, también por el gran dolor. Pueden tener estos pacientes este tipo de choque con taquicardia, con hipotensión, arritmias, va a haber una injuria renal aguda por los vómitos y el secuestro de líquidos en tercer espacio, va a haber retención, o más bien va a haber formación de líquido peripancreático y también va a haber retención de líquidos en los intestinos por el hilio secundario al proceso inflamatorio. Entonces los intestinos también van a retener líquido dentro de ellos. Y todo esto puede llevar a un shock hipovolémico. Luego puede haber taquipnea, hipoxia, con un distrés respiratorio del adulto. Puede haber fiebre moderada, encefalopatía pancreática, hipocalcemia, hiperglicemia, acidosis metabólica y por último sepsis. Al examen físico vamos a tener que el abdomen va a estar distendido por el ilio,
Va a haber una hipersensibilidad, o sea, muy doloroso a la palpación. En epigastrio, mesogastrio puede haber resistencia muscular, que la pancreatitis produce un abdomen agudo que es de tipo no quirúrgico. Entonces va a haber disminución o ausencia de ruidos hidroaéreos, puede haber irritación peritoneal, fiebre, taquicardia, taquipnea, puede haber una especie de, se puede palpar como una masa en epigastrio. Si esta pancreatitis aguda inflama mucho la cabeza de páncreas, esta cabeza de páncreas puede obstruir el colédoco y causar una ictericia obstructiva, ¿no? O sea que la ictericia que pueden tener estos pacientes puede ser por una coledocolitiasis que ha causado una pancreatitis aguda biliar, o en caso de que no sea una pancreatitis aguda biliar, que sea una pancreatitis por algún medicamento o por alcohol, y después que aparece el dolor, aparecen todos estos síntomas de vómitos, de distensión abdominal, puede aparecer ictericia. Si aparece ictericia posterior a todo el cuadro de pancreatitis, pues hay que sospechar de que el edema de la cabeza de páncreas ha obstruido el colédoco. Igual, en este caso, tiene que ser sometido el paciente a una RCP para colocar una prótesis biliar en el colédoco y disminuir la ictericia. En la pancreatitis severa puede haber el signo de Cullen, que es una zona violácea periumbilical, y el signo de Gray-Turner, que esta lesión violácea se va a localizar en los flancos. Y esto se presenta en una necrosis, en una afectación necrohemorrágica del páncreas. Y el dolor principalmente se va a deber al dolor abdominal, al proceso inflamatorio del páncreas, al edema, a colecciones de exudado, de detritus celulares, que van a causar distensión y una distensión que va al dolor y entonces va a haber la tensión en ese intestino, pero a tener vómitos y mucho dolor. Entonces va a haber una inflamación a nivel del páncreas, si es una necrohemorrágica va a haber necrosis en el páncreas y todo esto va al CIRS, a la respuesta inflamatoria sistémica, y que puede comprometer varios órganos, como les dije, llevando a una falla orgánica múltiple. Que se va a manifestar una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, el PO2 60 milímetros de mercurio bajo, insuficiencia renal o incuria renal aguda con aumento de la creatinina a más de 2 miligramos por decilitro. Puede haber un sangrado digestivo por el proceso inflamatorio del páncreas y que puede comprometer, formar una úlcera en el duodeno. La pancreatitis severa se considera cuando hay 3 o más criterios de Ransom, que son cálculos de severidad clínicos, ¿no? U 8 criterios de Apache 2. Entonces, ante la sospecha de una pancreatitis aguda, tenemos que pedir amilasa, lipasas séricas, que son enzimas pancreáticas que se van a elevar por el proceso inflamatorio en el páncreas. La amilasa se eleva, que parece el dolor, 3 hasta 5 días de la evolución de la pancreatitis. Pero luego ya se pone normal, a pesar que pudiera seguir con páncreas. Y era la que se mantiene más tiempo.
puede estar alta y va a tener, también tenemos que pedir una C reactiva que va ejemplo, trombina, puede haber una falla en la una placa, para descartar no sé, una politesis y la gasomía y la proteína. El abdomen, de preferencia, se les tiene que tomar de pie y de decúbito. En la de pie pueden haber niveles hidroaéreos. Luego, en la radiografía simple vamos a encontrar este signo del colon cortado. También podemos tener asas de intestino delgado dilatadas, ¿no? Con dilatadas las asas de intestino delgado. Y también el psoas. Aquí se ve bien el psoas, pero el otro lado también puede estar borrado, ¿no? El psoas, por el proceso inflamatorio pancreático y pancreático. Otro examen que tenemos que hacer, la ecografía abdominal la pide para descartar colelitiasis o coledocolitiasis como causa de la pancreatitis. Entonces, ya coledocolitiasis, va a haber dilatación de las vías biliares y también la ecografía nos permite ver complicaciones locales en el páncreas, tipo pseudoquiste. Y también podemos hacer una punción del pseudoquiste guiados por ecografía, pero más se utiliza ahora la ecoendoscopía para hacer una punción de un absceso pancreático, de una colección pancreática. La tomografía es bastante útil, pero con contraste, ¿no? Eso es importante, pedir una tomografía con contraste para evaluar el parénquima del páncreas. Se ve si está aumentado de tamaño y si hay zonas de necrosis o si hay colecciones peripancreáticas o intrapancreáticas que podría estar en relación a un absceso, ¿no? Si es que el paciente va a estar con fiebre y leucocitosis. La resonancia magnética nuclear con contraste también nos es útil y la colangioresonancia para ver si es que hay microlitos en el colédoco para luego retirarlos por RCP. Entonces, criterios clínicos de severidad, los criterios de Ranson, criterios de Apache 2, Glasgow, BISAP, y hay varios otros que también los encuentran ustedes en internet. Si buscan criterios de severidad clínicos, ahí van a aparecer varios, con y la forma en que pueden hacer el cálculo, ¿no? Nada más tienen que meter datos y ya les va a salir el resultado. Cuántos criterios van a ser positivos y se considera una pancreatitis aguda biliar leve cuando tiene menos de dos elementos positivos para el Ranson, para el BISAP y para Apache 2, 8 o más criterios Apache 2 resulta ser una pancreatitis aguda severa. Y tomográficamente se utiliza la clasificación de Baltasar. Entonces, entre los criterios de Ranson tomamos en cuenta
al ingreso del paciente y a las 48 horas. Y tomamos en cuenta la edad, mayor a 55 años al ingreso, glóbulos blancos más de 16,000, la glicemia, el valor de la aspartato aminotransferasa y el LDH. A las 48 horas se va a evaluar la caída del hematocrito, la alza del BUN, la calcemia, el PO2, el déficit de base y el secuestro de volumen. Y si tiene si tiene más de 2, o sea, 3 criterios o más de 3, se considera una pancreatitis severa y el paciente tendría que estar en unidad de terapia intensiva. Y si no hubiera espacio, digamos, en terapia intensiva, entonces por lo menos tiene que estar en terapia intermedia, con vigilancia estrecha. Estos son los criterios de Glasgow: glóbulos blancos, glicemia, BUN, PO2, calcio, albúmina, LDH y transaminasas. Todo eso entra dentro de lo que son los criterios de Glasgow. Y los criterios de Apache 2 son múltiples índices para calcular esto. Por eso que actualmente, felizmente, hay estos programas para celular y con los que se puede hacer el cálculo. Si tiene 8 o más criterios de Apache positivos, el paciente va a terapia intensiva o terapia intermedia, porque en cualquier momento puede hacer un distrés respiratorio del adulto, necesitar intubación, puede descompensarse. El sistema de BISAP, para el sistema de BISAP, realizamos exámenes de laboratorio, determinamos cuál es el estado de conciencia en el que se encuentra el paciente y tomamos en cuenta la edad y también tenemos que pedir una radiografía de tórax, PA, para ver si tiene derrame pleural. En este caso, 2 o más criterios positivos se considera una pancreatitis severa. Y con respecto a la clasificación de Baltasar, tomográficamente, tenemos que en el Baltasar A, el páncreas está normal. El Baltasar B va a haber edema nada más del páncreas. En el Baltasar C va a haber, aparte de la inflamación del páncreas, va a haber inflamación también del tejido graso peripancreático. En el D ya vamos a encontrar una acumulación de líquido peripancreático, aparte de todo este proceso inflamatorio. Y el E tiene 2 o más acumulaciones de líquido, o puede tener presencia de gas en el páncreas o la zona adyacente. Esto de que presente gas en el páncreas o en la zona adyacente nos hace pensar de que es un absceso pancreático. Entonces, entre las complicaciones se encuentran las locales y las sistémicas. Entre las locales tenemos la necrosis del páncreas, colecciones líquidas, y que pueda esta colección líquida adquirir una pared, y eso se llama pseudoquiste, o infectarse y hacer un absceso pancreático. También podemos tener ascitis por ruptura de conducto pancreático principal, y la característica de esta ascitis cuando se hace la punción es de que tiene amilasa alta, ¿no? Hay que hacer determinación de amilasa y va a estar alta en el líquido de ascitis. Esto quiere decir que es una ascitis pancreática secundaria a una pancreatitis aguda. Luego pueden haber fístulas o formaciones de fístulas. Puede haber trombosis también de la vena esplénica, de la vena porta, por el proceso necrótico en el páncreas, y la vena esplénica pasa por ahí. Entonces,
puede comprometer a la vena esplénica y provocar una trombosis. Y esto tiene como consecuencia que ese paciente, sin tener una cirrosis, y si sobrevive a esa pancreatitis grave, pueda llegar a tener varices gástricas. Cuando hay una trombosis de la esplénica, se forman varices gástricas. Ahora, si va a haber una trombosis de la porta, igualmente sin daño hepático, sin una cirrosis, nada más por el proceso inflamatorio severo en el páncreas, entonces ese paciente va a tener una hipertensión portal, pero con formación de varices esofágicas, esofagogástricas, sin daño hepático, como consecuencia de la pancreatitis severa. Entonces tenemos que hacer anamnesis y ver los antecedentes del paciente. Luego puede tener también, como les dije, una ictericia obstructiva como una complicación local debido a la obstrucción del colédoco que cause esta ictericia obstructiva. Como otra complicación y la más temida es el absceso pancreático, o sea que esa colección tenga un proceso infeccioso bacteriano, se forma un absceso, que por tomografía vamos a hacer el diagnóstico y vamos a tener que funcionar ese absceso guiados por tomografía, además de dar antibiótico de forma sistémica, ¿no? Ahora, la punción se puede hacer del absceso guiados por tomografía o también actualmente se hace mediante una RCP. Mediante la RCP, previa tomografía, previa ecoendoscopía, se valora si ese absceso está al alcance de realizar una punción a través del estómago o a través del duodeno por una endoscopía y meter una aguja, luego un catéter, hacer una comunicación entre el estómago o el duodeno hacia el absceso pancreático y limpiar ¿no? Se deja la comunicación, se deja un catéter de comunicación entre estos órganos y se hacen 2, 3, 4 sesiones de limpieza del absceso y si hay necrosis en el páncreas también se limpia eso por endoscopía con buenos resultados y con menos morbimortalidad para el paciente. Porque antes el absceso pancreático se tenía que operar, se tenía que intervenir quirúrgicamente, hacer una laparotomía contenida que se llama, y entraba a quirófano varias veces con anestesia general, entonces era más problemático y con más riesgo de mortalidad para el paciente. Ahora es mejor por endoscopía hacer este drenaje. El pseudoquiste pancreático, otra complicación, que se forma una colección con una pseudopared y que este pseudoquiste puede desaparecer, hay que esperar que desaparezca en más o menos 4 a 6 semanas puede desaparecer. Entonces se hace controles ecográficos periódicos para ver si es que ha desaparecido y puede ser asintomático, puede no dar problemas. Mientras no dé dolor, mientras no le moleste al paciente y si es pequeño se deja hasta que se reabsorba. Pero si es que este pseudoquiste va a estar dando, se vuelve grande y le da dolor al paciente, entonces también hay que drenar, ¿no? Se drena igualmente se prefiere drenar por endoscopía. Si no da problemas, si no da dolor, incluso se da de alta al paciente con el pseudoquiste y hace su vida normal, claro, con cuidados de dieta. Si no le duele, puede hacer su vida normal, comer sin grasa, comer en poca cantidad,
y esperar que desaparezca. Hemos tenido pacientes con pseudoquiste que ha desaparecido en 4 meses, algún otro en 6 meses, y se ha reabsorbido espontáneamente. No ha habido necesidad de funcionar porque era asintomático, no le causaba problemas al paciente, entonces hemos hecho el seguimiento clínico y ecográfico. Y en algún momento, pues, otra tomografía, ¿no? Entre las complicaciones sistémicas, tenemos entre las pulmonares el derrame pleural, atelectasia, puede haber un absceso mediastínico, neumonitis, lo que les dije, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, el shock que puede ser hipovolémico o neurogénico por el dolor, es el neurogénico, el tremendo dolor que pueda tener. Luego la injuria renal aguda, las hemorragias digestivas, la necrosis grasa, puede haber diabetes de reciente aparición, hipocalcemia por el secuestro de calcio y necrosis grasa. La hipocalcemia es un dato también de mal pronóstico en una pancreatitis aguda. La amilasa alta, la lipasa alta en más de 1000, eso no significa que es una pancreatitis grave. Ni la amilasa, ni la lipasa, ni el nivel de amilasa, ni el de la lipasa nos indican que hay severidad. Pueden estar en 2000, en 3000, pero eso no significa que es una pancreatitis grave. La pancreatitis grave se cataloga por los criterios de severidad que les he indicado, de Apache, de Ransom, de Glasgow, de BISAP y otros que se utilizan. Y también la hipocalcemia es un estado de severidad. Y también el valor, el nivel de la proteína C reactiva, ¿no? También nos indica severidad. Luego puede haber sepsis con coagulación intravascular diseminada. Lo mismo, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio del adulto que va a requerir intubación y que ese paciente esté en unidad de terapia intensiva. La insuficiencia renal aguda que tenemos que evitar. Como esta es debido a una hipovolemia, entonces lo que se tiene que hacer desde inicio, desde que se diagnostica la pancreatitis aguda, es reponer líquidos electrolitos, ¿no? En gran cantidad. Se puede dar 3.000, 4.000, hasta 5.000 de líquidos día, para evitar de que haya la hipovolemia y para que no disminuya la oxigenación a nivel del riñón, que reciba buena cantidad de líquido y evitemos esa injuria renal aguda. Diagnósticos diferenciales con otras patologías que causan dolor abdominal y el tratamiento encaminado a calmar el dolor. Se le puede dar meperidina, pero no utilizar morfina porque la morfina aumenta la presión de la ampolla de Vater del esfínter de Oddi y puede causar más pancreatitis. Entonces, se le puede dar meperidina o tramadol, también tiene buen efecto el tramadol en pancreatitis, o ketorolaco, pero lo que más calma el dolor es porque el dolor está más es por el ilio, ¿no es cierto? Por esa distensión de los intestinos. Entonces, lo que calma bastante el dolor es colocar una sonda nasogástrica, dejar en ayuno al paciente y colocarle una sonda nasogástrica a caída libre. Al descomprimir el tubo digestivo va a haber menos dolor. Luego, el reponer líquidos, ¿no? Gran cantidad de líquidos, como les digo, que puede ser en base a Ringer lactato o solución fisiológica, ponerle 3.000, 4.000 hasta 5.000 de líquidos en 24 horas. Se puede colocar en casos de pancreatitis muy grave un catéter central para hacer medición de la presión venosa central y ver de que ésta esté en 10 milímetros, en 10 centímetros de agua y mantener de esa forma y reponer líquidos según este nivel.
Luego tenemos los inhibidores H2, le damos los inhibidores H2 y le damos, o le damos bloqueadores de bomba de protones. Tratar el shock, o sea, calmar el dolor y darle líquidos, ¿no? Si hay necesidad de intubar, pues habrá que intubar y darle respiración asistida y suprimir la causa desencadenante. Si es que tiene una coledocolitiasis, habrá que hacerle una RCP para sacar el cálculo del coledo. Tratar las complicaciones y si es una pancreatitis severa, este paciente va a tener que alimentarse por nutrición enteral con una sonda nasoyeyunal. Esta se coloca una vez que pasó el ilio, una vez que el paciente ya está eliminando gases rectales, que no está vomitando, que está con menos dolor, entonces, y tiene ruidos hidroaéreos, y si tiene una pancreatitis con necrosis, una pancreatitis severa, entonces se le coloca una sonda nasoyeyunal por endoscopía y se la alimenta por medio de esta, ¿no? Hay que tratar de utilizar el intestino lo más pronto posible para evitar que haya traslocación bacteriana del intestino hacia cavidad peritoneal y evitar que haya una infección de esta forma a las colecciones que pudieran haber peripancreáticas. Entonces hay que utilizar lo más pronto posible el intestino. Si ya no tiene ilio el paciente y tiene una pancreatitis severa, se lo alimenta por sonda nasoyeyunal. Si es que es una pancreatitis leve, se puede dejar en ayunas 5 a 7 días y luego ya iniciar dieta por vía oral. La coledocolitiasis, sabemos, se extraen los cálculos mediante la RCP. La RCP en pancreatitis aguda biliar tiene un riesgo de complicación de 5 a 10%. Entre las complicaciones de la RCP están que haya una perforación del duodeno por medio de la esfínterotomía, si se hace una esfínterotomía, para ampliar la ampolla de Vater y por medio de esta sacar los cálculos del colédoco, puede haber una perforación o puede haber una hemorragia al corte. Y también existe el riesgo de provocar esa pancreatitis post-RCP. Una revisión sistémica reciente concluye que el ultrasonido endoscópico tiene menos riesgo de error y no complicaciones y el uso de ultrasonido endoscópico evitó la RCP en 71.2% de casos. Entonces, como les dije en la clase de coledocolitiasis, si es que ese paciente tiene una microcoledocolitiasis, no estamos seguros de que tenga cálculos en el colédoco. Antes de hacer la RCP, tenemos que hacer una ecoendoscopía o ultrasonido endoscópico, que es lo mismo, o hacer una colangioresonancia magnética nuclear para ver si realmente tiene cálculos en el colédoco y luego recién realizar la RCP para extracción de los cálculos. Hay consenso mundial de realizar RCP en las primeras 24 horas si hay coledocolitiasis con colangitis y pancreatitis aguda biliar. Si no hay colangitis, las guías de la AGA 2018 indican el uso no rutinario de RCP, ¿no? Entonces, si tiene datos de colangitis, con fiebre, con leucocitosis, desviación a la izquierda y una ictericia obstructiva, dentro de esas 24 horas está indicado hacer la RCP. Si es que no hay colangitis y podemos esperar 24, 48 horas para realizar la RCP si el paciente persiste con la ictericia obstructiva. Muchas veces, como son cálculos pequeños en el colédoco, muy pequeñitos o como barro biliar, pueden salirse espontáneamente. Entonces, monitorizamos la clínica, si ya no tiene ictericia, o hacemos una nueva ecografía y vemos de que sigue la vía biliar delgada y el perfil hepático se normaliza completamente. En esos casos a veces no hay necesidad ya de hacer RCP, porque se salen espontáneamente los litos.
de la vía biliar. Múltiples estudios randomizados, metaanálisis y revisiones sistemáticas indican que el uso de AINES por vía rectal reduce la presencia de pancreatitis post-RCP y más si se administra Ringer lactato abundante, 3000 cc, iniciando 2 horas antes de la CEPRE hasta 22 horas posteriores. También se utilizan stents pancreáticos en los pacientes muy susceptibles de hacer pancreatitis post-RCP. Entonces, para evitar la pancreatitis post-RCP, es bueno utilizar indometacina en supositorio inmediatamente antes de hacer la RCP, antes de hacer el procedimiento, hacer la esfinterotomía. Esto va a disminuir el riesgo de pancreatitis, no va a edematizar la ampolla y que esto provoque una pancreatitis. Y también el hecho de darle bastante líquido el día de la RCP, darle por lo menos 3000 cc de Ringer lactato, evita este tipo de pancreatitis. Y si es que se ha inyectado mucho contraste en el conducto pancreático y uno sospecha que va a haber pancreatitis por esto, entonces se puede colocar un stent. El endoscopista va a dejar un stent en el conducto pancreático y de esta manera va a evitar de que se produzca este proceso inflamatorio en el páncreas. Entonces, si es una pancreatitis leve, que se da en un 85% de los casos, se reinicia la alimentación 5 a 7 días una vez que inicia el proceso inflamatorio. En consecuencia, no requiere de soporte nutricional. A los 5 a 7 días se le da el alimento necesario, el alimento que se tiene que dar, iniciando por dieta líquida completa y también y posteriormente dieta blanda. Y en caso de pancreatitis severa, como les digo, una vez que pasa el hilio, se coloca una sonda nasoyeyunal. No se utiliza esta sonda nasoyeyunal mientras existan datos de hilio, si el paciente presenta una diarrea severa o sospechamos que existan fístulas o presenta una hemorragia digestiva o continúan estos valores de lipasa amilasa muy altos, o tiene todavía dolor abdominal, pues hay que esperar un tiempo más, unos días más, para colocar la sonda nasoyeyunal. Es importante darse cuenta de inicio y utilizar estos cálculos que les digo que ahora ya hay para celulares y determinar, según estos criterios clínicos, y criterios también tomográficos, si es una pancreatitis aguda leve o grave. Y de acuerdo a eso, pues dar el tratamiento correspondiente. No está indicado dar antibióticos de inicio. Los antibióticos se dan si es que el paciente tiene datos de colangitis. Antes sí decían que si había necrosis había que dar antibióticos. Pero actualmente pues hay que verificar si esa necrosis tiene infección y si hay infección se le da el antibiótico que corresponda. Solamente en caso de que haya posibilidad de que este paciente tenga colangitis, si tiene un cuadro de colangitis, ahí sí se inicia antibiótico. ¿Y cómo se va a manifestar un proceso infeccioso en una colección o en un absceso? Va a haber fiebre, va a haber distensión, puede haber masa palpable, va a haber leucocitosis, desviación a la izquierda, y vamos a ver estos datos de necrosis y en la tomografía el gas a nivel de esa colección o a nivel de la necrosis pancreática. Vamos a ver que hay imágenes de gas. En ese caso, entonces, se hace la aspiración percutánea, se manda a cultivar y se da el antibiótico que corresponde. Y apenas se hace la aspiración o se determina por TAC que hay un absceso, entonces ya hay que iniciar antibiótico. Y entre los antibióticos, esta es una aguja que está ingresando hacia la necrosis para tomar la muestra y para mandar a cultivar, y guiado por tomografía. Entre los gérmenes que pueden infectar el páncreas están
aquellos que vienen del intestino. Por eso les digo que es bueno utilizar pronto el tubo digestivo para que no haya esa traslocación bacteriana hacia estas colecciones y que no infecten. Entonces están principalmente la Escherichia coli, la Pseudomonas, el Staphylococcus aureus, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, y puede aparecer Cándida también. Entonces, entre los antibióticos que se utilizan para infecciones a nivel del páncreas están los carbapenems, ¿no? Como el imipenem, el meropenem, y también se puede utilizar quinolonas asociadas con metronidazol. Las cefalosporinas no llegan muy bien, la ceftriaxona, por ejemplo, no llega muy bien al páncreas. Y el tratamiento quirúrgico se reserva para complicaciones tardías, como los abscesos, o para modificar el curso de la pancreatitis aguda grave, necrosis importantes del páncreas. Pero actualmente se prefiere hacer estas limpiezas de la necrosis y de los abscesos por medio de endoscopía, ¿no? Toma en cuenta eso. Las indicaciones de cirugía pueden también estar indicadas cuando hay un abdomen agudo con hemorragia pancreática masiva y cuando hay perforación intestinal también. Y hay que tratar de, si se opera una necrosis, si se opera un absceso que no se ha podido hacer el drenaje por medio de endoscopía, hay que tratar de hacer el procedimiento quirúrgico una vez que la necrosis o ese absceso estén bien circunscritos para operar en una sola vez y no dejar esa laparotomía contenida para hacer varias cirugías una tras otra, que eso causa más morbo y mortalidad. Entonces, se puede operar si hay necrosis infectada o hay abscesos o pseudoquiste infectado, siempre y cuando no se resuelva por endoscopía o no se pueda resolver por endoscopía. Con respecto a la pancreatitis crónica, que es el último tema, es una enfermedad inflamatoria progresiva, irreversible, con fibrosis, distorsión estructural, pérdida del parénquima glandular, donde va a haber una insuficiencia exócrina y por último una insuficiencia endocrina del páncreas. La insuficiencia endocrina se va a dar cuando haya un compromiso de más del 90% de ese páncreas. Y aquí tenemos un páncreas fibrótico, irregular, con deformidad, ¿no? Y calcificaciones. Que la causa más importante o más frecuente de pancreatitis crónica es por alcohol, y cuando es por alcohol, pues se forman calcificaciones en el páncreas, en los ductos pancreáticos, que ocasionan todas las alteraciones de la pancreatitis crónica. La prevalencia no es bien conocida, más o menos 10 casos por 100.000 habitantes por año en países occidentales, 18 casos por 100.000 habitantes en España, 14 nuevos casos por 100.000 habitantes por año en España. En Japón también se dan casos de 45.4 por 100.000 habitantes. En varones es más que en mujeres. El varón con una relación 3:1 y el pico de incidencia entre 35 y 45 años. Y por alcohol, por el abuso de alcohol, la causa, pues, por abuso de alcohol de una pancreatitis crónica es en un 70% y la idiopática en 20%. Existen otras causas que son mucho menos frecuentes, como ser la pancreatitis tropical, la hereditaria, el hiperparatiroidismo, la fibrosis quística de páncreas, el páncreas divisum, que es una alteración anatómica con la que nace el paciente, la pancreatitis autoinmune, causas vasculares, como en la periarteritis, el lupus. Y en la fibrosis quística y pancreatitis hereditaria se produce esta pancreatitis crónica o estas enfermedades por mutaciones genéticas. La pancreatitis obstructiva crónica se produce porque hay una estenosis congénita o adquirida del conducto pancreático
Y una causa también que se está dando más frecuentemente es la pancreatitis autoinmune. ¿Qué ocurre cuando hay gran consumo de alcohol? Va a haber una secreción rica en proteínas que va a haber una precipitación proteica a nivel de los ductos pancreáticos que van a formar tapones. Estos tapones se van a calcificar, lo que va a provocar una estasis acinar, atrofia acinar, inflamación, fibrosis, con hipertensión intraductal, disminución del flujo sanguíneo pancreático y cambios por estrés oxidativo. Va a haber dolor, principal síntoma de la pancreatitis crónica es el dolor en abdomen superior, irradiado a la espalda en un 60%, al hombro izquierdo puede irradiarse en un 5%, y que va a empeorar con los alimentos, ¿no? Al comer, el páncreas empieza a producir enzimas, entonces como hay una obstrucción a nivel de los ductos, va a haber dolor. Y también el paciente no va a querer comer, por un lado, porque le duele cuando come, entonces eso va a hacer que pierda peso. Y por otro lado, por la insuficiencia pancreática exócrina, por la mala absorción, la diarrea crónica, por la mala absorción, la esteatorrea, va a ir perdiendo peso. Y también luego ya aparece la diabetes mellitus como consecuencia. Entonces, el dolor viene porque hay una hipertensión ductal e intraparenquimatosa, porque hay afectación inflamatoria de terminaciones nerviosas intrapancreáticas o presencia de pseudoquistes o una estenosis a nivel del duodeno o del colédoco. Existen 4 estadios evolutivos, el latente o subclínico, con una evolución de 1 a 20 años, donde puede estar asintomático el paciente y no tener grandes alteraciones en los exámenes complementarios. En el estadio precoz, que va a tener más o menos una evolución de 5 años, periodo va a haber dolor y ya vamos a poder tener algunas manifestaciones en la ecografía. Podemos encontrar algunas calcificaciones en una radiografía simple de abdomen a nivel del páncreas. Ecografía también podemos tener algunas alteraciones. Igual, mucho más en la tomografía. En la ecografía, pues no se ve muy bien el páncreas. Más en la tomografía y en la CEPRE, donde vamos a tener los ductos pancreáticos con estenosis, dilataciones o presencia de calcificaciones, ¿no? Luego tenemos las pruebas de función pancreática en un estadio precoz, pueden estar normales o levemente alteradas. En el estadio tardío ya va a haber un dolor persistente y datos francos de mala absorción. Y en el estadio avanzado, aparte de haber una manifestación de insuficiencia pancreática exócrina, también va a haber diabetes y va a haber desnutrición. Entre las pruebas de función pancreática que se van a alterar, vamos a tener el test de función pancreática que más se utiliza, es la estimulación con secretina colecistoquinina. Se va a estimular con estas sustancias y se va a tomar una muestra por aspiración del contenido duodenal donde no vamos a encontrar enzimas pancreáticas. Luego está la determinación de tripsina sérica, que va a ser menor a 20 nanogramos por ml. La amilasa, lipasa séricas pueden estar normales o pueden elevarse en caso de activación o reagudización de una pancreatitis crónica. Luego vamos a tener esteatorrea con una excreción de grasa fecal mayor a 7 gramos por día. Y esta es una prueba que es la prueba que más se utiliza para determinar una insuficiencia pancreática exócrina, que es el test de la elastasa fecal, que va a ser menor a 200 microgramos por gramo. Entre las pruebas de imagen, la tomografía, donde vamos a encontrar calcificaciones,
vamos a encontrar atrofia, dilatación ductal o presencia de pseudoquistes. Igualmente en la CEPRE vamos a ver el conducto pancreático con estenosis, dilataciones, calcificaciones también, intraductales, y los ductos van a ser irregulares. En la resonancia magnética nuclear, lo propio, ¿no? El páncreas con ductos irregulares, estenosis, dilataciones y calcificaciones. Y un páncreas más pequeño, fibrótico. Igual en el ultrasonido endoscópico nos puede servir. Y por último, una biopsia hepática o una biopsia pancreática guiada por ultrasonido endoscópico también se puede realizar, pero en realidad esto en caso de que sospechemos que haya un cáncer de páncreas. La pancreatitis crónica es una lesión preneoplásica para cáncer de páncreas. Si sospechamos que hay un cáncer, se hace la biopsia guiada por ultrasonido endoscópico. Pero en realidad la clínica, los antecedentes, esos estudios de función pancreática y estos exámenes de CEPRE, tomografía, ultrasonido y resonancia magnética nos dan el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Diagnóstico diferencial con otras enfermedades que causen dolor abdominal o mala absorción. Y el tratamiento está enfocado a evitar la progresión de la enfermedad. Tiene el paciente que salir del alcoholismo. Controlar el dolor abdominal dándole analgésicos cada vez más intensos porque el dolor es lo que más le molesta al paciente y no puede comer. Compensar el déficit de la función pancreática, ¿no? O sea, al haber déficit de la función pancreática va a tener esteatorrea, diarrea y dolor. Ya vamos a ver cómo se puede compensar y mejorar el estado nutricional y calidad de vida del paciente. Para evitar el dolor se le da dieta fraccionada, no alcohol, no grasas. Luego tenemos que inhibir la secreción pancreática, darle analgésicos. Si hay posibilidad, si son pocas las calcificaciones que hay en el ducto, se pueden sacar estas calcificaciones mediante RCP o se puede poner una prótesis en el conducto pancreático, que eso también va a disminuir el dolor, o hacer una cirugía, una resección del páncreas si es que estas calcificaciones están comprometiendo una sola porción del páncreas. Para disminuir la presión pancreática, entonces, ¿cómo se suprime la secreción pancreática? Dándole inhibidores de la bomba de protones o inhibidores H2, enzimas pancreáticas. Estos inhibidores, si H2 o IBP, les damos porque esto bloquea la acidez gástrica y de esa manera se absorbe mejor y funciona mejor, tienen una mejor acción las enzimas pancreáticas que se dan vía oral. Entonces, estas enzimas pancreáticas se pueden dar 40.000, 50.000 unidades de lipasa con cada comida principal y 20.000 o 20.000, 25.000 unidades de lipasa con una comida a media mañana o a media tarde, ¿no? Y luego poner prótesis en la vía endoscópica o hacer una esfenterotomía ductal o litotripsia de estas calcificaciones en los ductos pancreáticos. También si hay un pseudoquiste, el drenaje endoscópico del pseudoquiste. Y dar corticoides en caso de pancreatitis autoinmune. Se le puede dar antioxidantes, ácido ascórbico, y si no calma el dolor, se puede hacer un bloqueo a nivel del plexo celíaco y tratar además la diabetes mellitus. Analgésicos cada vez más fuertes, o sea, si es leve, paracetamol, aspirina. Si es moderado, se puede dar tramadol. Y si es un dolor severo, incluso se llega a dar morfina o fentanilo. Y se hace al final el bloqueo del plexo celíaco. Si hay la cirugía para descompresión de los ductos, si es que hay un dolor abdominal refractario a tratamiento médico, si hay una estenosis del conducto pancreático con dilatación en cuerpo y cola, si hay una sospecha de lesión pancreática maligna o si hay un páncreas de Bisum, se procede a un procedimiento quirúrgico. Bueno, con eso terminamos. Con esto terminamos
lo que es patología de páncreas. Y yo creo que, bueno, mañana pasarán pues a nefrología, no sé. La cosa es que aquí terminamos la clase de gastroenterología. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, ¿la pancreatitis tropical es producida por el MIN2? No, 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 no. Es un tipo de pancreatitis que se presenta en lugares en Asia sobre todo, pero